segundo capítulo de Un Tecito y Adiós, un podcast sobre salud mental. Les habla María Isabel Franco Gómez y les invito a ir por un tecito para acompañar este segundo capítulo. Aprender a lidiar con la tensión del cotidiano es entender esa tensión a la cual estamos expuestas constantemente en nuestro entorno. Es aprender a identificar y evaluar cada una de ellas para saber cómo y por qué nos afecta. Entonces, en este segundo episodio hablaremos sobre esas crisis civilizatorias que influyen en nuestro diario vivir y cómo nuestro país afronta el tema de la salud mental en su contexto violento, mostrándonos al final cómo la salud mental se nos presenta como una forma de resistencia colectiva. Empecemos a hablar entonces de esos enfoques críticos. No sé si los han escuchado, pero se hablan de 6 crisis en la contemporaneidad. Estas realmente nos ayudarán a entender la salud mental y lo crítico del cotidiano. Pero ustedes se preguntarán, entonces, ¿cuáles son esas supuestas crisis que afectan mi bienestar? Como lo mencioné, son 6. Iniciemos con la primera. La crisis ambiental. Exacto. El cambio climático acompañado de los fenómenos globales que están llevando a la degradación de nuestro planeta. Seguramente han escuchado noticias o divulgación sobre el tema, algunas muy preocupantes que nos dejan con una angustia de qué le está pasando a nuestro planeta o qué le estamos haciendo a nuestro planeta, cómo puedo ayudar, pero bueno. Es una crisis que aún nos persigue y no hemos logrado solucionar. El segundo es el patrón civilizatorio, que refleja una imposición de cómo vivir a través de la historia. Es decir, por ejemplo, en la actual modernidad el ideal de estilo de vida es muy estadounidense o muy europeo. El estadounidense, o sea, el estilo de vida americano, se apoya en la idea de que cualquier individuo, independientemente de su condición, puede mejorar su nivel de vida gracias a su voluntad, el trabajo duro o el buen aprovechamiento de su talento. Pero lamentablemente, muchas veces esta imposición puede generarnos angustia por no lograr este estilo de vida que normalmente todo mundo sigue e incluso podemos llegar a ser juzgados por él mismo. La tercera crisis es la crisis de la ciencia y la tecnología. Pero no me malentiendan. Me refiero específicamente a que no siempre estos dos representan algo positivo o un progreso. Si lo vemos desde el ámbito del consumo, realmente estos dos se han puesto a disposición de crear un mundo consumista y desechable. Obviamente, esto tiene cierta manipulación de otras cuestiones de este mundo consumista que tenemos, el orden del mundo en que vivimos, pero realmente la ciencia y la tecnología se han aprovechado más para crear un mundo consumista que para crear un mejor mundo. La cuarta crisis es la inequidad. La centralización del poder y la riqueza es algo ya muy notorio en nuestra sociedad. Lo preocupante es hasta qué punto estamos llegando, donde estas personas tienen el poder de dirigir el discurso y la verdad del resto de la población. Como quinta tenemos la democracia, y lo digo entre comillas, democracia, ya que sabemos que la manipulación del mismo y cómo contribuye al discurso falso que hemos llegado a consumir como verídico ha entorpecido la libertad de una buena elección consciente y sana para nuestro pueblo. Y por último tenemos la hegemonía imperial, donde actualmente podemos notar un cambio en nuestra cultura occidental a una cultura oriental, donde estamos expuestos a distintos discursos y enfoques. Todas estas crisis, cada una con su complejidad sociológica, crea un ambiente hostil y desgastante para todos, ya que cada uno de nosotros esto nos atraviesa y nos afecta en sentidos significativamente complejos
donde probablemente no alcanzamos a dimensionarlo, pero que sin duda están atravesando nuestro cotidiano, logrando desgastarnos. Pero entonces, ¿cómo sobrellevo esto? ¿Qué puedo hacer? Bueno, se habla de una adaptación social, como un ajuste al sistema, como diría yo, dejarnos llevar por todo esto. Pero la realidad de esta idea de adaptación dice que para el bienestar puede ser errada y puede realmente llevarnos a un círculo sin fin de problemas. Aquí debemos tener presente que la salud mental no está para ajustarse, sino para resistir, es decir, resistir para un bienestar. Pero, ¿cómo entendemos entonces esta resistencia? La podemos entender como la capacidad del sujeto y del grupo para generar la capacidad de agencia, que logra generar realmente fortalezas, organización, reflexión y salir de este mundo consumista. Pero ¿esto cómo nos puede ayudar? A ver, he de decir que la salud mental es un proceso largo y no lineal, es más como una espiral donde se construyen vínculos significativos con personas, lugares y objetos. O sea, es una conexión sistemáticamente potencial de nuestra capacidad para ayudar y ser ayudados. Y la idea de resistencia y de agencia nos proporciona realmente este espacio para la mejora de nuestra salud. Por ejemplo, posicionémonos en el contexto colombiano. La revisión sobre la salud mental en el contexto de conflicto armado y construcción de paz muestra, especialmente los estudios, que se han centrado principalmente en el conflicto armado y menos en esa construcción de paz. Les ha faltado esta mirada que no ha tenido en cuenta la denotación colectiva y política de la salud mental, ni su relación con la superación de la inequidad y de la injusticia social como causa de ese conflicto armado. Pues como sabemos, desde el mediado del siglo XX en Latinoamérica surgieron guerrillas en respuesta de dictaduras e injusticias sociales. En el caso de Colombia, han llevado a un conflicto armado prolongado, cambiante y muy complejo, cuyas cifras indican el registro de más de 8.000 víctimas en su correlación en daños de estructura comunitaria, destrucción del tejido social y el aumento de la inequidad. Esto que nos acontece como comunidad colombiana inestabiliza nuestra salud mental hasta el día de hoy. Entonces hay que denotar un interés central en esta concepción de la salud mental en procesos de la construcción de paz, que hace parte de ese reconocimiento de la violencia pública y en ella la búsqueda de la paz. Pero esto ha sido un asunto de interés para la salud pública, como lo constata la Organización Mundial de la Salud, que motivada por los efectos de la guerra mundial evidenció esta dimensión entre lo mental y la salud. Posteriormente, en procesos judiciales tradicionales, donde se ha dado especial importancia a la recuperación de lugares de trauma, al perdón, a la reconciliación, a los derechos humanos y la lucha de la inequidad, medidas asociadas a lograr este mejoramiento a nivel de salud y de paz. En este panorama podemos hablar de la violencia en Colombia, donde ha sido considerada un problema de salud pública en el que la salud mental se ha estudiado más desde los mecanismos neurofisiológicos genéricos y de comportamientos de los trastornos mentales desde el ámbito comunitario y en una desconexión con la realidad social e histórica del país. Es que es como escuché alguna vez por ahí, no hay paz sin justicia. En esta lógica de construcción de paz implica un trabajo intersectorial que incluya el sector de salud en la búsqueda de esa justicia social, de ese fortalecimiento del vínculo social, el retorno de la causa del conflicto, la reclamación de los derechos históricamente vulnerados y la democracia participativa. Aunque en las investigaciones sobre salud mental en Colombia, desde este ámbito, desde la salud colectiva y médica social, aún es reciente, se va dando este reconocimiento de que la salud mental se da tanto en lo individual
como en lo colectivo. Está la reflexión crítica y el ejercicio político como expresión de la salud mental y la necesidad de contemplar las diferentes culturas y las condiciones sociohistóricas particulares en Colombia que han llevado a esta mirada de las causas del conflicto. De esta manera se invita a la influencia articulada de perspectivas con un propósito social que cumple con una visión integral de la salud mental, que sea pertinente socioculturalmente y permita avanzar hacia las promociones de relaciones pacíficas, constructivistas, solidarias y dignas. En fin, ya hemos notado la importancia de esta mirada colectiva desde la salud mental en nuestro contexto colombiano, como también en nuestro contexto social, y la importancia de tener esta profundización en esta mirada colectiva. En el siguiente capítulo profundizaremos más sobre este tema de salud mental colectiva, pero por el momento hasta aquí llegó nuestro podcast. Muchas gracias por escucharme en el segundo capítulo. Nos vemos en el próximo. Hasta luego.